la tradición de Semana Santa inmortalizada. En la fotografía, hoy en Enfoques, nos acompaña Pedro Valtierra. Y por primera vez la Constitución mexicana protege a los animales. Es un gran avance en la civilización el proteger a los animales. Eso habla de quiénes somos como sociedad. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué alegría compartir este martes con ustedes la hora cultural de la televisión mexicana. Les hemos preparado un gran programa. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a dar seguimiento a lo que respecta a nuestro patrimonio. Es muy importante porque no solo se están llevando a cabo subastas, ya les vamos a platicar, a pesar de las indicaciones y las contravenciones que ha hecho el gobierno mexicano para que se detenga la venta ilegal de nuestro patrimonio, pero también hay buenas noticias que tienen que ver con el diálogo que existe con otras naciones. Efectivamente, hemos estado presentándoles recientemente, por ejemplo, repatriación de exvotos desde Italia. Estos días también les platicamos acerca de piezas prehispánicas que provenían de ese país y que, bueno, pues ha habido acuerdos que han permitido que estos objetos que forman parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, ya estén con nosotros de nuevo y pertenezcan a colecciones diversas que nos van a permitir conocer más de nuestra historia. La primera nota que les vamos a presentar tiene que ver con una cultura del Golfo que es relativamente, históricamente reciente el conocimiento de la cultura olmeca. Es a diferencia, por ejemplo, de la cultura maya, no tan conocida en el mundo, pero que causa asombro la calidad artística de estos pobladores de esta zona de nuestro país. Las famosas cabezas olmecas. Y bueno, no distante de esto, esta pieza tiene más de 2.800 años de antigüedad y regresa a su lugar de origen. Gracias al esfuerzo de decenas de investigadores y al trabajo coordinado entre el INAH y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dado a conocer la próxima repatriación del Monumento 9 de Chalcatzingo, ejemplo notable de la iconografía y manufactura olmeca recuperado por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de Manhattan. Aunque se desconoce el modo y la fecha en que esta pieza fue sustraída de territorio mexicano, su existencia fue dada a conocer por el arqueólogo David Grubb en 1968, por lo que se piensa que lleva alrededor de 70 años en Estados Unidos. El monumento es una especie de estela, porque está hueca en lo que sería la boca de un animal. Visto de frente es una vista de un puede ser entre víbora o un jaguar que está abriendo la boca. El bajorrelieve data del periodo preclásico medio, que va del año 800 al 400 a.C., por lo que coincide con el esplendor de Chalcatzingo. A pesar de que la información que se conoce es limitada, se sabe que mide 1.8 metros de altura, 1.5 metros de ancho y pesa aproximadamente 1 tonelada. Nosotros creemos que esto estaba en algún altar y esto estaba puesto en un altar y quedaba hacia la parte entre el oriente o hacia el norte. Necesitaríamos verificar eso en campo. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, el proceso de repatriación de la pieza no deberá demorar más de 5 meses. El papeleo ya está. Ahora el siguiente paso es evaluar la pieza, cómo va a viajar para acá. Se ha decidido que se regresa a la zona arqueológica de Chalcatzingo. La comunidad morelense espera con ansias el retorno de esta pieza tras casi 2 décadas de gestiones. Eso es lo que me dio más gusto, de que la comunidad lo ha aceptado y dicen qué bueno que se la trajeron, porque nunca debió de haber salido de aquí. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y por otro lado, lo que decía Rafa hace unos instantes, en otros países, en este caso en Francia, se desoyen peticiones del gobierno de México. Y ya lo habíamos advertido y subastaron un lote con piezas patrimoniales. 83 piezas prehispánicas de México y Centroamérica fueron subastadas este lunes 3 de abril en el Hotel Drouot de París por la Casa Milón. Según los responsables de la puja, los objetos en remate rondaron entre los 100 euros y más de 20,000. El catálogo incluía materiales de todos tamaños y procedencias, por ejemplo,
una figura de rasgos masculinos de 6.5 centímetros, un vaso ceremonial de la cultura maya proveniente de una colección particular o una escultura totonaca de Veracruz. Quizá la pieza protagónica de la subasta fue un metate con forma de jaguar creado en Costa Rica entre los años 300 y 700 después de Cristo. Este último se vendió en 20.000 euros. El remate de los objetos procedió sin importar las peticiones de los países involucrados. En el caso de México, ayer, el director general del INAH, Diego Prieto, durante la conferencia matutina del presidente, dijo que este tipo de hechos dañan la soberanía nacional. Por su parte, la Secretaría de Cultura, a través de redes, instó a la casa subastadora a detener la venta de bienes arqueológicos. Alejandra Frausto Guerrero, titular de esta misma dependencia, señaló que es inmoral lucrar con el patrimonio que salió de manera ilícita de México. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora lo complicado va a ser seguir la pista porque muchos acaban en colecciones privadas. No tiene que ver necesariamente con cuestiones de gobierno. Esta es una empresa privada la que hace la subasta. No es el gobierno de Francia. Y muchas veces los gobiernos sí instan a los particulares, pero pues las leyes internacionales no están armonizadas con las leyes de cada país. Hay países en los cuales se permite sin ningún problema la venta de patrimonio. En México no se puede. Y mucho menos con la iniciativa privada, que ese es otro asunto. Pero seguimos hablando de patrimonio y nos vamos para este fin a Baja California, donde recientes hallazgos nos dan luz sobre la cultura lajoyana. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia documentaron una nueva variante de enterramiento para la cultura lajoyana en Baja California. El hallazgo se realizó en un salvamento arqueológico localizado en Costa Azul, Rancho San Nicolás, 30 kilómetros al norte de Ensenada, sitio donde se recuperaron 20 contextos mortuorios. Pudimos documentar alrededor de 16 entierros humanos directos y de ellos 8 se encontraban en posición flexionada, no lateral, sino más bien ventral. Una de las culturas arqueológicas milenarias identificadas en el noreste de Baja California es la llamada lajoyana, que habitó en un periodo que va de 8.000 a 1.300 años antes del presente y que se caracterizó por campamentos concheros de cazadores, recolectores del área litoral del Pacífico. Su patrón funerario se diferenció por colocar restos humanos de forma flexionada, en posición lateral. Pero es la primera vez que en esta zona se localizan restos en decúbito ventral o boca abajo, y hasta ahora no se ha identificado un simbolismo al respecto de esta posición. Hay que mencionar que estos contextos funerarios no presentan ofrendas o bienes funerarios que los puedan distinguir, que puedan distinguirlos pues dentro de la sociedad. Lo más probable es que pertenecían a un mismo grupo social por los diferentes campamentos donde los localizamos, la posición que tenían. Pensamos que corresponden a individuos que murieron entre hace 1000 años, 1500, hacia los más antiguos, los más seguros, que pensamos pues que tienen alrededor de 3000 años. Entre los contextos mortuorios también se encontraron 2 cremaciones humanas y un par de entierros de cánidos, es decir, perros domésticos. Además, se registraron alrededor de 300 vestigios de hogueras a manera de acumulaciones de rocas y objetos de la cultura, como cuchillos y ornamentos. Noticias 22, Karen Rivera. María Kodama murió intestada. Motivo por el cual la obra de Borges queda en un limbo legal. El legado de Jorge Luis Borges ha quedado a la deriva tras la muerte de María Kodama, viuda y albacea del autor argentino. De acuerdo con su abogado Fernando Soto, la escritora y traductora fallecida a los 86 años el pasado 26 de marzo no ha dejado testamento alguno, por lo cual el patrimonio de la autora y el de Borges pasarían a ser controlados por el gobierno de la Autónoma Ciudad de Buenos Aires, último lugar donde residió Kodama y donde asentó la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Ante esta situación, Fernando Soto y su equipo han pedido que se realice un inventario provisorio e iniciaron un proceso de sucesión por herencia vacante, una vía para encontrar algún beneficiario, puesto que nadie se declaró como heredero forzado. De acuerdo con información publicada por el diario El País, hasta este viernes 5 sobrinos de Kodama se presentaron como posibles herederos. Habrá que esperar para saber qué le depara los bienes muebles e inmuebles de Borges y María, y este podría ser el comienzo de un largo proceso de litigios. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Una nueva generación de creadores se abre paso en el mundo del arte. Vamos a conocer a algunos de ellos. Yolot Certuche Arias, Gonzalo Dávila Cerón, Estefanía Bueno Aguilar y Luis Leonardo Ortega Moreno son los artistas ganadores de la 43ª edición del Encuentro Nacional de Arte Joven. Este año participaron 553 creadores provenientes de 29 estados y el jurado seleccionó a 51 que participarán en la exposición con 55 obras. Es un certamen que tiene la adquisición como premio y que además ha permitido también a nosotros pues ir haciéndonos un acervo que, como bien dices, es muy importante porque pues bueno, finalmente ahí está reunida la historia del entendimiento y la expresión joven en el país. Ir a verla es de alguna manera como también entender cómo se ha ido desarrollando estilísticamente, cuáles han sido las inquietudes que se tiene en el país desde las juventudes, y vamos viendo cómo cada, digamos, cierto tiempo va preponderando una expresión sobre la otra. La inauguración de la muestra, con las obras seleccionadas, así como la premiación, será el domingo 16 de abril en el marco de la Feria Nacional de San Marcos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y antes de la pausa, un par de anuncios. Hoy se llevó a cabo un homenaje póstumo a Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara. Y también les informamos con pesar la muerte del actor Andrés García a los 81 años de edad. Un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Con esta información pues penosa nos vamos a una muy breve pausa. Usar el transporte público en la Ciudad de México no es seguro para tu vida. Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena. Cuando sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo. Yo pensé que el metro se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran más. Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos 3 años. Cambiemos la CDMX. Sí hay de otra. PAN. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Ember. Remember that day? That's not our Ember. I'm sorry. Canicas. Bajo el Bermejo. He pasado por aventuras en las cuales he estado a punto de perder la vida en este mar Bermejo. Una de ellas fue la más dramática. Las despedidas. Shorts México. Estreno, martes, 22 horas. ¿Y nunca tuviste un amor secreto? Usted. Enamórate de las mejores historias en MX, nuestro cine. Se aprueba un dictamen sin precedentes en nuestro país en defensa de los animales. En un hecho histórico, los diputados aprobaron la modificación al artículo 73 de la Constitución Federal que permitirá al Congreso de la Unión legislar en materia de bienestar animal por primera vez. El artículo 73 lo único que está dándole es la facultad al Congreso a legislar en materia de protección y trato digno a los animales. Derivado de eso, si lo aprueba el Senado, la minuta se aprueba en el Senado, entonces podremos seguir avanzando en los esfuerzos como la Ley General de Bienestar Animal o cualquier otra legislación que beneficie a los animales y que el Congreso tenga la facultad de hacerlo.
Con esta modificación se comenzará a trabajar en el contenido de la Ley General de Bienestar Animal, que incluirá la protección a animales silvestres, de compañía, así como crear un marco jurídico a favor de los animales que son utilizados en la ganadería industrial. Nosotros lo que hemos documentado en la industria del huevo con el tema de las jaulas, donde las gallinas no pueden ni darse la vuelta, donde están en condiciones terribles, o los pollos, que su cuerpo es su propia jaula, donde los hacen crecer aceleradamente para llegar a los 42 días de vida al matadero con un peso de casi 400 gramos. Entonces, este tipo de prácticas tienen que regularse. Para generar esta normativa, se ha considerado crear parlamentos abiertos y foros para contar con la experiencia y conocimiento de autoridades, académicos y asociaciones civiles. Se quiere, si todo sucede favorablemente en el Senado, este mismo año estaríamos viendo el primer borrador y las primeras conversaciones importantes sobre la Ley General de Bienestar Animal. Todo ahorita está en manos del Senado, pero también eso nos podría permitir identificar otros mecanismos, ¿no? de protección a los animales. Será una ley amplia, tendrá que contar con un reglamento y esto le permitirá a los estados y municipios generar sus propios mecanismos. Compartimos este planeta con otros animales que sienten, que tienen un sistema nervioso complejo, que tienen necesidades e interesa no ser dañados, nos puede ayudar a tomar decisiones más compasivas y también respetuosas con el medio ambiente, como tú mencionas, con nuestra propia salud y con los animales, por supuesto. Noticias 22, Óscar Cortés. Eso es muy, muy importante, a lo mejor no lo tenemos tan presente, creemos, hay tantos problemas, hay tanto que ayudar a niños, a hombres, a mujeres, a personas en general, que los animales los podemos dejar a un lado, pero si supiéramos cómo está vinculada la violencia, el abandono y todas estas actitudes contra los animales y contra los seres humanos, nos daríamos cuenta que hay una simbiosis, amigos, Rafa, entre la manera en que tratamos a los animales y lo que dice de nosotros como sociedad y como civilización, y la manera en que nos comportamos también entre personas. O sea, no son ámbitos diferentes, eso hay que tenerlo sumamente claro. Hagamos manifiesto que de verdad somos los animales racionales, los seres humanos, que lo pongo entre comillas, con estas actitudes, estas leyes que nos ponen a la par de los otros seres vivos con los que compartimos el planeta. Y que además podemos decir, bueno, ellos a lo mejor no tienen obligaciones, pero sí tienen derechos. Tienen derechos como seres vivos, como seres sintientes, como seres que existen y que forman parte de este árbol que llamamos civilización y del cual solamente somos una rama, aunque nos creamos que somos el tronco y la raíz. En fin, es un paso adelante, y es un paso importante. Y bien, la historia de la Unión Americana abre una nueva página. Por primera vez, un expresidente es llevado ante el tribunal. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convierte en el primer mandatario de la historia, retirado o activo, en enfrentar cargos penales. El magnate se presentó este martes de forma voluntaria ante el Tribunal Criminal de Manhattan y, de acuerdo con el juez, se le imputan 34 cargos por pagar el silencio de la actriz pornográfica Stormy Daniels en 2016 durante la contienda presidencial, al tratar de evitar la divulgación de un supuesto encuentro sexual en 2006. De acuerdo con las declaraciones de Daniels, esta habría sido una aventura extramarital con Trump. Michael Cohen, abogado del republicano, le pagó $130,000 para guardar silencio. La acción de pagarle no ha sido ilegal. El problema es que el exmandatario estadounidense aparentemente registró el dinero como un gasto de sus negocios, y la falsificación es ilegal en el estado de Nueva York. Según los reportes hasta el momento, después de una hora en el tribunal, Trump quedó en libertad bajo fianza. Por supuesto, el exmandatario estadounidense se declaró no culpable, como aplica en la ley norteamericana, y estaremos dando seguimiento a lo que pase en los próximos días, porque el fiscal también hizo interesantes declaraciones al respecto. Y a propósito que estamos en esta franja de nuestro planeta, en la milicia norteamericana hay una preocupación por sus reclutas, vamos a ver. El ejército de Estados Unidos se enfrenta a una seria crisis de reclutamiento. No ha logrado alistar a la cantidad de soldados que tenía como objetivo.
La razón es que solo el 23% de los jóvenes de 17 a 24 años son elegibles para servir, mientras que millones son descalificados. ¿Por qué cree? Por obesidad. The Economist reportó recientemente que la proporción de estadounidenses que cumplen con los criterios académicos y de aptitud física está disminuyendo, lo que se ha visto exacerbado por la educación en línea y los confinamientos por la pandemia. Ante la escasez de reclutas, la Armada estadounidense implementó un nuevo programa para enrolar a soldados con sobrepeso y ponerlos en forma. El curso preparatorio del futuro soldado es un esquema doble para ayudar a los reclutas que anteriormente no eran elegibles a perder peso o ponerse al día en lectura y matemáticas. Para continuar con el entrenamiento básico, los alumnos deben perder los kilos de más en un plazo de 84 días, ayudados por un régimen de entrenamientos tempranos, junto con clases sobre atención plena, nutrición, resiliencia y sueño. Hasta el momento, 850 reclutas han tomado el entrenamiento y ninguno ha fallado sus objetivos. El curso pretende inculcar buenos hábitos a largo plazo, pues no servirá de nada que un recluta adelgace demasiado rápido, ya que el ejército audita el peso a lo largo de la carrera de un soldado, y si éste se registra como demasiado pesado 2 veces en un año, puede ser motivo para que se le despida permanentemente. Y aunque el programa ofrece la oportunidad de una carrera, buenos beneficios, préstamos para la vivienda y, si el soldado sirve durante 20 años, una pensión de por vida, no solucionará la crisis de reclutamiento del ejército. Las escuelas y los padres de Estados Unidos tienen que hacer más para que los niños corran y coman adecuadamente, mucho antes de que llame un reclutador, destacó The Economist. Y es que hasta febrero de 2021, la tasa de obesidad infantil se había cuadruplicado y muchos estados han reducido los requisitos de educación física en las escuelas públicas. Y el ejército también se ve muy afectado por esta situación. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. En otros temas, para conocer más sobre la Ley Sabina, vamos con Kimberly Armengol a Zona Violeta. De acuerdo con INEGI, en México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. El 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas. Esta cifra es tremenda. En México, por lo menos 35 millones de padres no aportan un centavo a la manutención de sus hijos. Pero en Zona Violeta traemos buenas noticias porque fue aprobado el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto es un padrón que va a concentrar datos de los deudores, les va a impedir casarse, salir del país o aspirar a cargos de elección popular mientras que no paguen sus deudas. Este Registro Nacional de Obligaciones va a ser público, cualquiera lo va a poder ver, se va a actualizar mensualmente con las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días. Ahí va a aparecer su nombre. Mediante esta ley será obligatorio la presentación de un certificado de no adeudo, de que no están inscritos en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y trámites. Con este certificado, pues va a ser un requisito para poder tramitar licencias y permisos para conducir, pasaportes, documentos de identidad y viaje, participar como candidatos a cargos de elección popular, también participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras, pero también para trámites realizados frente al notario público. Estos son compraventa de inmuebles, herencias o solicitudes de matrimonio. En pocas palabras, no van a poder hacer nada si están en este registro nacional. Es importante que diferenciemos y que sepamos que los alimentos es el término jurídico para designar la pensión alimenticia. Se trata de un derecho que poseen todos los menores de edad, también las personas entre 18 y 25 años que siguen dependiendo de sus padres porque están estudiando. Este concepto no solo incluye comida, también es casa habitación, vestido, educación, asistencia médica, recreación y esparcimiento. ¿Cómo nace este registro de la Ley Sabina? Una reforma que en principio fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez, quien siendo madre de Sabrina, comenzó una lucha para que su expareja afrontara
sus responsabilidades económicas. Gracias a Diana Luz y a todas las mujeres que luchan por mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres en México. Gracias, Kimberly. Y vamos a platicar de tragedia migratoria, una más, porque es el tema que aborda esta noche Debate 22. Y para este fin, Gaby Tlaseca platica con el director municipal de atención al migrante en Tijuana, Baja California, Enrique Lucero, y con el subdirector de la Casa del Migrante en Juárez AC, el padre Francisco Bueno. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, porque pasó ya una semana de esta lamentable tragedia y, por supuesto, todavía hay mucho que investigar. No, por supuesto que todavía va para lo largo, así que un tema del que hay que estar muy actualizados. Vamos a la pausa, regresamos, Rafa, con libros, con artes gráficas, entre otras cosas. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. Mujeres en el cine y la televisión. La Piñata. Dirige Verónica Alicia Ramírez Sánchez. Mis trabajos de artesanía me lo querían quitar, que no hiciera, pero yo me puse necia de que a mí me gustaba hacerlo y es lo que hago. Mujer de Tierra. Dirige Evelyn Muñoz Marroquín. Mujeres socialistas, republicanas, anarquistas, comunistas se habían atrevido a romper el orden establecido para ellas. Las vencidas y no derrotadas. Dirige Mau Cardoso. Zona M. Sábado, 22 horas. MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, yo lo decía. Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. Vamos a tomar un tiempito para echar a volar la imaginación bajo el árbol de la sombra fría. En una de esas, pues hasta podemos viajar por el espacio. El árbol de la sombra fría es la primera colección de cuentos del escritor mexicano Hiram de la Peña, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Inspirado por el trabajo de autores como Octavia Butler y Ted Chiang, el joven narrador despliega un universo literario que abreva de la ciencia ficción y la fascinación humana por el espacio exterior, tomando como punto de partida su natal Mexicali. Pero decidí como tratar de algo que así en primeras apariencias no necesariamente relacionarían con Mexicali, que es la ciencia ficción, los alienígenas, los robots, todo este contexto de ciencia ficción. Mi intención era ponerlo ahí y llevarlo a límites casi absurdos en ciertos momentos. En los 5 relatos que conforman el libro, el autor hace gala de un estilo ágil y eficaz que recrea gozosamente el habla cotidiana y popular de la región norte del país. El ingenio colectivo para crear historias es el tema principal del cuento que da título al libro. Se trata de una narración polifónica e intergeneracional sobre el supuesto origen cósmico de un árbol con forma de robot. Me parece que de fondo está eso, hacer más interesante, darle muchas capas de significado a algo que puede ser trivial
o algo que aparentemente es común, ¿no? Y de repente con la imaginación humana se convierte en un leviatán de historia, de leyenda. El relato sobre un cervecero alemán que solía portar consigo una misteriosa bolsita llena de polvo lunar, o la historia de un antropólogo mexicano que es reclutado para ir a la conquista de pueblos extraterrestres, habitan también las páginas de El Árbol de la Sombra Fría, publicación que forma parte de la colección Tierra Adentro del Fondo de Cultura Económica, que está conformada por voces emergentes menores de 35 años. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Los nuevos exponentes de la gráfica echan a volar su imaginación con la estampa libre. Hasta el 21 de abril, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda presenta la exposición Estampa Libre, conformada por más de 30 obras. La muestra reúne los trabajos presentados en el tercer concurso de gráfica estudiantil que organizan alumnos y egresados de esta institución educativa. Este es un concurso que viene de una convocatoria estudiantil. Es un concurso que es de estudiantes para estudiantes. Esta iniciativa, surgida en 2019, busca fomentar el ejercicio de la gráfica con su gran poder de comunicación y arraigada tradición en nuestro país, así como el aprovechamiento de los espacios destinados a esta práctica por parte del alumnado. Lo que nos interesa y nos interesaba y nos sigue interesando es la vinculación y poder crear estas redes que son muy necesarias cuando estás estudiando una carrera de este tipo. Aprovechar el espacio de la escuela para fomentar nuestra práctica. Obviamente la escuela pues es un poco el ensayo y el error de lo que va a venir después en nuestras carreras, y también pues fomentar el ejercicio de hacer comunidad. En esta ocasión, la temática del certamen fue libre y cualquier miembro de la comunidad estudiantil pudo participar en el formato y técnica de su elección, desde linograbado y silografía hasta aguafuerte, serigrafía y punta seca. Lo que yo he podido notar es que hay una temática recurrentemente feminista y hay una cuestión identitaria también que está muy fuerte. Nos estamos cuestionando por quiénes somos, qué estamos haciendo. La exposición Estampa Libre, tercer concurso de gráfica estudiantil, permanecerá en la galería principal de La Esmeralda hasta el 21 de abril. Ese día se darán a conocer a los ganadores del certamen en una ceremonia abierta a todo el público que iniciará al mediodía. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Hoy celebramos la memoria de una artista multidisciplinaria que en su trabajo plasmó el dolor y la esperanza de toda una época. Si de artistas del siglo XX hablamos, Marguerite Duras es un referente inmediato. Novelista, matemática, pero también licenciada en Derecho y militante del Partido Comunista. Hace exactamente 109 años nacía en la Indochina francesa, en las cercanías de lo que hoy conocemos como Saigón en Vietnam. Con tan solo 18 años, en 1932, se asentaría en la ciudad de París. La Impudicia, su primera obra, llegaría 11 años después bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Pero este solo sería el inicio de una prolífica carrera, pues después de ser deportada a Alemania por apoyar a la resistencia francesa en medio de la ocupación nazi, escribiría una veintena de novelas, textos dramáticos y guiones de cine. Por ejemplo, Moderato Cantabile, la película franco-japonesa Hiroshima mi amor de 1959 o el libro de corte autobiográfico El dolor. La pluma de Duras no solamente iba y venía entre disciplinas artísticas, también hablaba con soltura de temas como la soledad, el sexo y la muerte. Entre sus obras más destacadas también está El amante, un trabajo que le valdría el premio Goncourt en 1984 y que se tradujo a más de 40 idiomas distintos. Marguerite Duras muere a los 81 años en 1996 a consecuencia de un cáncer de esófago, y sus restos yacen en el cementerio de Montparnasse. Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Ustedes creen que los autorretratos puedan alejarse de los protagonismos? Vamos a descubrirlo. El autorretrato es uno de los géneros pictóricos por excelencia. A lo largo de la historia, este tipo de obras han plasmado el virtuosismo y autopercepción de un pintor, pero también han permitido a la posteridad conocer sus estados de ánimo, intereses, estatus y ambiciones.
Hace poco más de un lustro, el artista visual Isaí Hussitman empezó a incursionar en esta vertiente plástica. Su propuesta, sin embargo, fue revertir el protagonismo del artista. Lo que me interesa en términos del retrato y en términos de la pintura en general es enfatizar el papel del espectador en la construcción tanto de la experiencia estética como del significado de la obra de arte. La serie de autorretratos que el artista ha creado en los últimos años se expone actualmente en el Museo Cabañas bajo el título de Entrevista. En las obras de carácter realista que conforman la muestra, el artista pareciera interrogar al público, o cuando menos, invitarlo a un momento de recíproca contemplación. La intención es invertir los roles acostumbrados entre entrevistado y entrevistador, es decir, entre autor y espectador. Quise que mi retrato apareciera de la manera más neutra y más clara, sin ambigüedades, sin pretender capturar una profundidad emocional. Cada pintura realista tiene a su vez un complemento abstracto que reduce a 4 píxeles o rectángulos de color la información contenida en los retratos, con lo cual Hussitman pone en tensión los límites de la representación figurativa y la expresión abstracta. La exposición Entrevista podrá visitarse hasta el 23 de julio en el Museo Cabañas de Guadalajara. Esta obra no significa nada si no hay un espectador que la activa y la completa. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. El eclecticismo del Museo de Arte Moderno queda manifiesto con su colección abierta. Vamos a verla. Una selección de 27 piezas de un total de 58 que recientemente se han integrado al acervo del Museo de Arte Moderno son exhibidas bajo el título Colección Abierta y en la cual se reúne escultura, fotografía y pintura. Lo que nos permite es ver nuevamente la variedad de búsquedas formales y estéticas que ha habido a lo largo de lo que ha habido en el arte en México. Entonces nos permite contraponer, como ya lo señalabas, desde lo que fueron en su momento las propuestas, por ejemplo, la propuesta fotográfica de Antonio Caballero en su trabajo con la fotonovela y con el fotoreportaje y con la prensa, con por ejemplo una serie como la de Lourdes Grobet de La Doble Lucha. Las piezas se integran al acervo como donaciones directas o a través del programa Pago en Especie, a través de un mecanismo de diálogo con los artistas y de negociación con un comité de adquisiciones del IMBAL. La fotografía de Alfredo Stefano, una escultura de Berta Kolteniuk, grabadoras realizadas en barro de Cisco Jiménez, se integran a piezas de otros colegas como Eduardo Terrazas, Germán Venegas, Gersúa, Irene Dubrovsky, Jesús Mayagoitia, Joaquín Segura, María José de la Macorra, Sofía Echeverry y Naomi Sigman. Tenemos obras que, por ejemplo, fueron creados por sus autores en 1984, como es el caso de las piezas de Gustavo Monroy, que además son muy importantes porque fue una serie muy significativa en su momento, presa de la censura. Fue un acontecimiento que ya está para la posteridad de la historia del arte en México, en el cual estas piezas pues fueron presa de mucha censura, pero fueron muy relevantes para poder plantear otro tipo de caminos y temáticas en el arte de México. Estas integraciones al acervo del museo permiten ir refinando su colección, afirma Brenda Cano. El rango de obras nos permite hablar o nos permite poder solventar algunos desequilibrios temporales que tiene la colección, entonces nos permite subsanar esos pequeños desequilibrios y enriquecer más o darle que nuestra colección cada día sea mucho más razonada y mucho más consolidada y redondita. La exposición Colección Abierta, Incorporaciones Recientes 2019-2022 puede visitarse en la Sala Gamboa del Museo de Arte Moderno a partir del 1 de abril de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Una pausita, Rafa. Y tenemos ya aquí al maestro Pedro Valtierra para hablar de fotografía en la Semana Santa después de la pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Ember. Remember that day? That's not our Ember. Sorry. Canicas. Bajo el Bermejo. He pasado por aventuras en las cuales he estado a punto de perder la vida en este mar Bermejo. Una de ellas fue la más dramática. Las despedidas. Shorts México. Estreno. Martes, 22 horas. Una nueva tragedia migratoria sacudió a nuestro país la semana pasada. ¿Cuál es la realidad de estos migrantes en su tránsito por nuestro país? ¿Realmente qué condiciones viven? Producto de las autoridades y de la sociedad civil organizada. Platico con Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante en Tijuana. Enrique, buenas noches. Debemos de dejar de pensar que esta situación migratoria que está viviendo nuestro país es una coyuntura, porque eso nos va a prohibir en hacer un plan de corto y mediano plazo. Estamos viviendo el siglo de las migraciones. Muy bien, de eso platicaremos. Padre Francisco, de la Casa del Migrante en Juárez AC. Buenas noches. ¿Cuál es nuestra postura frente al dolor? ¿Cuál es nuestra postura frente a la vulnerabilidad de estas personas que tienen la necesidad de moverse? Creo que el trabajo en conjunto, el trabajo y los esfuerzos por estas personas son algo que tenemos que reflexionar todos. De eso platicamos, 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. Spider-Man vuelve a ser tendencia cuando advierte que de nueva cuenta va a navegar el multiverso. Sony Pictures ha revelado un nuevo avance de Spider-Man, Cruzando el Multiverso, continuación de la ganadora del Oscar Into the Spider-Verse. En poco más de 2 minutos vemos referencias a otras películas de Marvel y la ya tradicional dosis de fanservice. Se dan algunos vistazos de lo que será la nueva aventura de Miles Morales, Gwen Stacy y Peter Parker a través de las dimensiones. Aunque aún no se puede asegurar de qué va exactamente la historia, se sabe que en esta entrega Miles se enfrentará a una nueva amenaza y a otros amigables vecinos. Él deberá redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que ama. Shameik Moore, Hailee Steinfeld y Jake Johnson regresarán en el doblaje de esta película con sus mismos personajes. Pero en esta entrega se suman al cast Oscar Isaac como Miguel O'Hara, conocido también como Spider-Man de 2099, e Issa Rae como Spider-Woman. Spider-Man Cruzando el Multiverso llegará a las salas de cine el 2 de junio. Si alguien ha capturado en su lente la esencia y el espíritu de la Semana Santa, es el maestro Pedro Valtierra, que esta noche nos acompaña en Enfoques para hablar de la tradición que inmortaliza la tradición. Laura, vamos contigo. Fervientes cristianos, practicantes de otras religiones, ateos, se maravillan, se asombran año con año en la representación más grande, más numerosa y más impactante de la pasión de Cristo que tiene lugar en Iztapalapa,
en México. Son cerca de 2 millones de personas que acuden y además es un ciclo largo que se cumple año con ensayos, con la elección de quién va a representar a qué personaje. Pues es efectivamente toda una tradición que ha generado la tradición de la fotografía de Semana Santa, la tradición de la fotografía de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. ¿Quién mejor que Pedro Valtierra, que es un lujo tenerlo aquí? Nos puede platicar de este asunto que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición popular, que tú conoces también, que te has recorrido México y otros países en busca de gente, de rostros, de expresiones artísticas, expresiones culturales. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Que además ahorita les vamos a mostrar los últimos números de Cuarto Oscuro, porque justamente con Cuarto Oscuro desde 1986, pues tienes un acervo de fotografía enorme. Y ahí hay fotografías que tienen que ver con esta tradición que pues no nada más es un día, no es el día de la crucifixión, tiene que ver con muchos otros aspectos de la vida de ese barrio tradicional, ¿no? Bueno, siempre ha sido muy importante para los fotógrafos y una fuente de inspiración para quienes hacen fotografía periodística principalmente y aquellos que hacen también fotografía documental. Yo cubrí mucho la Semana Santa en Iztapalapa a finales de los años 70 y bueno, era realmente muy impactante. En aquellos años nos tomábamos fotos con rollo, era menos cantidad de fotos, pero bueno, la experiencia, a mí me asignaron varias veces estar cubriendo desde un día antes, dar seguimiento al tema y la verdad es que es muy rico. Como bien dices, es una de las tradiciones religiosas más importantes que más gente concentra en el país. Y bueno, ver esa ceremonia te emociona mucho. Con una energía, ¿verdad? Una energía. ¿Estas fotografías son tuyas, Pedro? No, estos personajes... Okay. Estas fotografías no son mías, son fotografías de Cuarto Oscuro, ¿no? Fotografías de Cuarto Oscuro que nos has traído. De distintos autores, son las que yo mandé, pero son, bueno, básicamente son fotografías de Cuarto Oscuro, de distintos fotógrafos. Me gustaría, sugiero que ver las que tú tenías. Eso es un reflejo de las distintas celebraciones en distintas partes de la ciudad y de alguna, aquí por ejemplo, sí es allí en bueno, Iztapalapa, estas son fotos propiamente tuyas, de Pedro Valtierra. Sí, que no tienen nada que ver. No tienen propiamente que ver con la Semana Santa, sino es una muestra de tu trabajo en torno a comunidades, circunstancias que pues requieren una respuesta del fotógrafo que es al mismo tiempo artista y periodista. Está documentando la realidad, pero también está encontrando un ángulo y bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, esta es la huelga de los mineros, esta que es una joven en Nicaragua muy, muy conocidas. ¿Cómo te acercas cuando estás en un momento en el que pueden pasar muchas cosas, como pasan en la Pasión de Cristo también en estas imágenes que estamos viendo? Ahorita vamos a ver otras. Uno tiene que estar siempre muy respetuoso de los personajes, ¿no? De los personajes que está retratando, pero mira, volviendo muy brevemente al asunto de Iztapalapa. Sí. Yo recuerdo de las primeras veces que fui a cubrir el evento, ya en la ceremonia de la crucifixión y toda esta parte, la gente se emociona tanto, se cambia el mismo personaje, el mismo persona que hace a Jesús, que representa a Jesús, y así como todos los que están en torno al asunto, se emocionan tanto que parece en ciertos momentos, bueno, yo no estuve allá en la crucifixión, pero la gente se emociona tanto que los que están viendo como el personaje, como los que lo están golpeando, que eso hace que, bueno, el fotógrafo indudablemente, que está allí también emocionado, pues trata de registrar de la mejor manera esta representación. Mira,
Bueno, aquí es una fotografía. Estas fotografías que estamos viendo, a ver, que me digan en producción, si no me equivoco, son de Moisés Pablo Nava, ¿es correcto? Sí, Moisés Pablo Nava. Ah, no, ok, forma parte de la selección que nos compartido. Ah, ok, de acuerdo. Sí. Pero bueno, son fotógrafos que forman parte de un acervo de más de 800,000 fotografías que están en la agencia Cuarto Oscuro. Y bueno, pues pero mientras... Mira, aquí son de otra parte, pero ¿sí? Bueno, la interesante es la característica, la originalidad que tiene esta ceremonia en el país, cómo cada región, cada pueblo le va dando su carácter, ¿no? Efectivamente. Es muy rico, fotográficamente. Fotográficamente es muy rico. Y esa energía de la que nos estabas platicando hace un momento, la gente realmente lo vive no como una representación, sino como un hecho con una gran realidad. Y eso, evidentemente, pues para un fotógrafo, yo creo que no es una posición tan fácil, porque por un lado, pues está recibiendo toda esa emoción de la gente, del pueblo, está rodeado, o sea, estamos hablando de 2 millones de personas en el caso de Iztapalapa, que vamos a ver fotos, a ver si tiene por ahí nuestro productor Sergio Camus, de Graciela López o de Moisés Pablo o de Mario Jasso, las que estén por ahí, mientras me platicas, pero también debe haber pues una cierta, pues un aplomo muy claro. Estas son las de Graciela López Herrera, justamente, ahí vemos... Que ella es una fotógrafa de Iztapalapa. Ajá, ahí vemos que son imágenes previas a la representación, o sea, se hacen ensayos, porque decíamos, esto no es de un día. Ahí estamos viendo parte de los ensayos que ella ha documentado. Esta es una imagen pues de gran belleza, de enorme belleza. Es una imagen muy buena, representa muy bien, capta muy bien el momento del personaje que está realmente él convencido de que está haciendo, de que es Jesús, ¿no? Y ya cuando los ves en el recorrido, ¿no? Con toda la gente, todo el ambiente, uno siente que... No puedes guardar cierta frialdad o cierta distancia como fotógrafo. Sí, no, tienes que guardar cierta distancia, ¿no? Pero bueno, es que son muchísima gente, ¿no? Mira, cuando yo fui no iban 2 millones, pero sí iban, no sé, 300,000. Sí, cientos de miles de personas, seguramente. Miles de gentes, no estaban tan organizada la misma delegación, pero sí te emociona mucho, te hace pensar mucho, ¿no? en el hecho histórico. Pero la verdad es que yo siento que es uno de las ceremonias religiosas, claro, también el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, también, pero esta en particular tiene esa característica que es muy atractiva para los fotógrafos, que bueno, siempre estamos esperando este tipo de actividades, ¿no? de eventos, porque ahí es donde se pueden hacer... sobre todo los fotógrafos jóvenes, tanto como Graciela, como... Él es Moisés Pablo Nava. Las imágenes que estábamos pidiendo que nos corrieran son las de Moisés. Eso sí ya es el momento tal cual de la representación, que en esta semana, el viernes, vamos a ser testigos de la representación número 180. Desde mediados, desde las primeras décadas del siglo XIX se ha representado y es Patrimonio Cultural Inmaterial de México, declarado recientemente. En el 2011 se ha propuesto para que sea reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la ONU, ante pues organismos ya internacionales. Ojalá que se pueda lograr, porque implica una gran actividad y, como bueno, pues ya lo habíamos comentado, y como lo decía Rafa, es una tradición, la propia fotografía. Es una tradición y mira, bueno, yo pienso que no hay fotógrafo que haya estado en medios, y fotógrafos documentalistas que hayan retratado que hayan retratado Iztapalapa. Mira, desde Nacho López, Héctor García, por supuesto, otros personajes, fotógrafos mucho más recientes, pero pienso que ese es un fenómeno que ha llamado la atención siempre por el carácter tan fuerte que es la ceremonia, ¿no? Entonces esperamos, cuando yo empezaba en el periodismo,
siempre querías que te mandaran a ese tipo de eventos. Yo prefería estar en la ceremonia religiosa que estar en un evento político, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? y además cada representación es diferente. Debemos ya despedirnos. Quiero comentarles que tenemos estos dos números, están disponibles. Este es el más reciente de Cuarto Oscuro. Que ya está Hay que circulando. recordar que son revistas que en realidad son pues prácticamente libros de colección, porque tienen una calidad de impresión. A la gente que nos gusta la fotografía las vamos coleccionando, las vamos teniendo en nuestras manos, y tener la tinta. La fotografía yo creo que es uno de los motivos por los cuales no va a desaparecer el libro impreso, la obra impresa, porque no se aprecia de la misma manera en forma digital. Vamos a despedirnos con 3 preguntas rapidísimas en unos cuantos segundos. Pedro, que te pido que me contestes lo primero que te venga a la mente. Un personaje que hayas querido fotografiar o que quieras fotografiar y que no se te ha hecho. Bueno, no se me hizo. Yo diría que son 2 personajes. Uno es Rulfo, del que hablábamos hace rato. Estuve con él sentado. Yo estaba leyendo Pedro Páramo. Nacho López me había invitado. Y no se pudo hacer. No se pudo, no quise, me dio miedo. No te dio miedo. Y dije la próxima. Y nunca hubo próxima. Una ciudad, un lugar que también te gustaría fotografiar o que te hubiera gustado fotografiar. No, bueno, me gustaría fotografiar China, ¿no? China, bueno, sería también todo un universo. Y finalmente se te aparece un genio de una lámpara, te pide un solo deseo. Puedes pedir un solo deseo. ¿Cuál sería? Me gustaría ser invisible para poder tomar muchas fotos. Y que nadie te esté viendo. ¿Qué te parece, Rafa? Oh, fascinante, Pedro. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena y celebrar el trabajo que hace Cuarto Oscuro, esta importantísima agencia referente a nivel internacional. Y pues a seguir manteniendo viva la tradición. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana aquí en Noticias 22.